nuestro tema de hoy es la misericordia y hoy venimos de misa y yo hice una reflexión muy breve. Enfrente de mí estaba sentada una amiga que se llama Candy y hace algunos años alguien le preguntó por qué ella es tan amable, por qué una persona amable es alguien que es fácil de amar. Y entonces dices que yo no puedo más que dar amor porque en mi casa solo recibí amor y Dios es amor. Pero ¿qué pasa con esas personas que no son amables? Ahí es donde entra la misericordia, porque la misericordia es el atributo más grande que tiene nuestro Señor. Se lo dice a Santa Faustina y le dice que es algo tan, pero tan grande que ni siquiera los ángeles la han logrado comprender y nosotros en la eternidad tampoco vamos a terminar de comprender lo que es la misericordia, porque la misericordia es precisamente tratar con amor a esas almas que menos lo merecen porque son las que más lo necesitan. Y bueno, pues le cedemos ahora sí a Aurora, todo tuyo el micrófono para empezar con este tema tan lindo que es la misericordia. Muchas gracias. María Elena comenzó con lo importante. Es un tema que aparentemente lo escuchamos, sabemos que Dios es amor, Dios es misericordia y lo repetimos, pero tenemos que profundizar sobre este tema. Porque como tú dices, la misericordia es amar a aquella persona que tal vez nos es difícil amar. Y según el padre Mikalenko, que en paz descanse, que es de los marianos de la Inmaculada Concepción, él dice eso: misericordia es amar a aquellos a los que no se nos hace fácil amar y perdonar lo imperdonable. Escuchamos constantemente a las personas diciendo cómo son heridas, cómo el mundo está en guerra, guerra en nuestros corazones, guerra en la sociedad, y exigimos justicia. Pero en realidad tenemos es que darnos cuenta que no es venganza en el fondo lo que estamos pidiendo. Sí. La justicia es necesaria porque siempre hay una consecuencia de nuestras acciones. Pero vivimos en un mundo que tal vez se ha desbordado más hacia el lado de una justicia, de juicios que no son correctos y alejándonos de la misericordia. Y por eso es importante este tema. Es muy importante por varias razones. Uno, que estamos ya entrando, como dijo Sonia, en el Triduo Pascual, estamos ya en la vigilia del Jueves Santo y el domingo será el domingo de Pascua, que va a ser el 9 de abril. Y ese es el día de la resurrección de nuestro Señor. Ese día estamos felices, la mayoría de la gente esperemos que va a misa para recibir las gracias y conmemorar con nuestro Señor y celebrar su resurrección. Porque sin resurrección pues no tendría sentido todo lo que hacemos como católicos, como cristianos. Pero la importancia de la misericordia precisamente es que está en la próxima semana. La semana que viene, el 16, el próximo domingo, es el domingo de la misericordia. Y es importante, ¿por qué? Porque es la octava de Pascua. Entonces debemos cambiar un poquito la mentalidad de domingo de Pascua es la fiesta y se acabó. Porque en la época de los judíos, desde el Antiguo Testamento, ellos celebraban las octavas. Así que el domingo de Pascua es el día número 7, que es el día en tiempo. Hablando en tiempo, es el número completo desde el punto de vista de la creación. Así que es el número 7, que es el domingo. Pero luego ellos celebraban una semana completa. Cuando tenían una fiesta muy grande, ellos celebraban toda la semana. Entonces vamos a ver la importancia de la fiesta de la misericordia desde el punto de vista de comienza el domingo de Pascua, de la resurrección de nuestro Señor, y por ahí contamos 8 días hasta el domingo 16, que es este año, empieza el 9 y termina o culmina, digamos, el 16 con el domingo de la misericordia, que es la octava de Pascua.
Entonces, vamos a ver los elementos. Ya María Elena, nos interesa que los escuchas, como dijo Sonia, inviten a sus familiares, a sus amigos, acudir a la iglesia y hacer esto que vamos a hablar. Los requisitos no son como una fórmula, es simplemente lo que recomienda la iglesia, que fue mandado por Jesús. Entonces Jesús mismo le habló de la misericordia a la hermana Faustina, que para los que no la conocen, esta es una revelación privada a una hermana de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Misericordia en Polonia, pero es aprobada por la iglesia. Así que nuestro Señor Jesús se le apareció a ella y le dio una serie de revelaciones. Entre ellas le pidió que se celebrara la fiesta de la misericordia. Pero vamos a considerar este tema de la Divina Misericordia como mensaje, porque hay confusión al respecto. Entonces, considerar la fiesta de la Divina Misericordia, sabemos que es el 16 de este año, que es la octava de Pascua, porque no es que sea más importante que el día de Pascua, es que se celebra comenzando, es toda una fiesta, se celebra desde el día de Pascua, y la octava, el día 8, es el día de la Divina Misericordia. Entonces, como mensaje, la Divina Misericordia es un mensaje antiguo, pero también es un mensaje nuevo. El mensaje antiguo es desde el comienzo de la creación. Sí. Nuestro Señor nos creó y ese fue el primer acto de misericordia para nosotros. Santo Tomás de Aquino dice que la miseria más grande es no existir. Entonces, algunos considerarían que el aborto es una miseria terrible, y lo es. Lo es. Y otros tipos de pecado que tenemos, pues, es miseria moral. El pecado es miseria moral. La miseria no es solamente pobreza extrema en lo material, sino que el pecado es la miseria moral. Recordemos que nosotros no tenemos cuerpo y alma, sino que somos un compuesto de cuerpo y alma. Por lo tanto, tenemos que considerar la miseria material y la miseria moral. Entonces, nuestro Señor le dice a Santa Faustina como un mensaje nuevo. Primero, Él ya nos ha creado, nos creó y es un acto de misericordia. Y luego nos redimió enviando a Jesucristo. Y después nos promete que nos envía el Espíritu Santo para santificarnos. Entonces, considerando eso, consideremos ahora por qué la Divina Misericordia es en la octava de Pascua. Porque el día de la resurrección se abren las puertas del cielo. Y según recuerdo, la obra más grande que Dios ha hecho de misericordia con nosotros es crearnos. Correcto. Yo quiero mencionar un poquito que la misericordia está en la Biblia plasmada, como tú bien lo decías, desde siempre, solo que el Señor hace un énfasis a través de Santa Faustina, porque estos tiempos son malos, era necesario esto, pero si nosotros nos vamos al libro de Génesis, cuando nuestros primeros padres se salen de la voluntad de Dios, se salen de esa obediencia que tenían que tener, ellos mismos, nosotros mismos, por no conocer la misericordia y el amor infinito de Dios, pues nos salimos de su presencia. Sin embargo, dice el libro que Él los vistió con túnica. Antes de quitarlos de su presencia, los vistió. Yo no creo que exista un Padre más misericordioso que Papá Dios, ¿verdad que no, querida? Él es la misericordia. Él le dice a Santa Faustina, dile al mundo que yo soy el amor y la misericordia mismas. Y de hecho, yo espero que tengamos tiempo para rezar la oración que implora misericordia, pero donde dice que Él es el amor y la misericordia mismas. Entonces, lo que tenemos que saber es quién es Dios, para poder entender que Él realmente es misericordia, porque decimos Dios es amor, pero también Dios me ama y yo amo a mi mascota, yo amo el mundo, yo amo la playa. Este es un amor infinito, sin límites, un amor ágape que se da completo sin esperar nada a cambio y no nos lo merecemos. Entonces,
tenemos que empezar con el mensaje de la misericordia. En realidad es que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos perdona todo, hasta los pecados más terribles que creemos que tenemos, Él nos perdona. Veníamos comentando nosotros en el carro y no nos quedaba más que compartirlo con ustedes, que quien hace el libreto es el Espíritu Santo, porque no nos habíamos puesto de acuerdo por tiempo, cada uno tiene sus ocupaciones, de que iba a hablar Aurora de la misericordia, y yo sentí en mi corazón también hablar sobre todos los dos evangelios que han venido, que propone la liturgia de la iglesia antes de entrar en ese triduo pascual. Y viene bien intercalado el tema de la misericordia, porque en los dos evangelios, tanto en el de ayer como en los de hoy, queda de manifiesto nuestros pecados, especialmente el de la infidelidad, el de la traición, perdón, y el de la negación. Porque todos, no solamente Pedro y Judas, traicionaron al Maestro. Nosotros, cuando no hacemos ese amor por desconocimiento, por eso el Señor la invitó a ella, que es ustedes tienen un nombre específico, ¿no? Apóstol de la divina misericordia, para que nosotros podamos entender, y está sabiamente intercalado por el Espíritu Santo y nuestra Santa Madre Iglesia, y como ella muy bien lo explicaba, en esa octava de fiesta, ¿sí? Y los judíos tienen la fiesta de las chozas, y son 8 días, la fiesta de la Pascua, del paso del Señor cuando abre el Mar Rojo, también dura 8 días, nosotros también, y se intercala, porque después que hemos vivido, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, que queda tan claro, la traición de Judas, ayer también, y cuando él le dice, donde yo voy, le dice Jesús, ustedes no pueden ir, y Pedro le dice, no, maestro, donde tú vayas yo voy, porque yo sería capaz de dar la vida por ti. Indudablemente que Pedro no estaba mintiendo, pero lo estaba hablando bajo la emoción, como decía Aurora, que sí, amamos la playa, amamos la mascota, pero cuando estamos hablando de amor divino, y es lo que el Espíritu Santo nos viene a enseñar, y a través de esta gran revelación de la divina misericordia, vamos entendiendo que es con amor divino que tenemos que amar, porque el amor humano es voluble. Hoy en la emoción te digo, te voy a acompañar, y luego en el miedo lo negó. O luego me haces algo y ya no te quiero. Exactamente. Hasta te puedo odiar, y eso como pasa en los matrimonios, ¿no? Que se promete un amor hasta que Dios nos separe, pero a la hora que empezamos a convivir con esas miserias o esas heridas nos empiezan a lastimar, entonces ahí... Pero ahí vuelve a salir el tema de la misericordia. Porque entonces cuando nosotros, como diría el Papa Francisco, nos sentimos misericordiados, podemos ser misericordiosos. Pero hay que entender que todos hemos sido traidores al amor de Dios y lo hemos negado. Cuando pongo por delante al esposo o al dinero, estoy faltando, lo estoy negando, porque él tiene que ser el primer amor, ese es el primer mandamiento. Ahora bien, nos quedamos con la justicia, y bien lo explicaba Aurora, y bendigo al Señor por eso, porque dijo, cuando nosotros estamos pidiendo justicia desde la herida, en realidad estamos pidiendo venganza. Mientras que lo primero eso es la gran enseñanza que nos trae el Señor con la misericordia, porque al pedir misericordia, y pedir misericordia especialmente para nosotros, reconociendo cuántas veces he traicionado en el amor al Señor, inclusive dentro de la iglesia, yo siempre me pregunto a mí, ¿por quién lo hago, Señor? Porque si dejo un poquito, que sea por aparecer, porque yo sea reconocida, ya le estoy traicionando en el amor. Tengo que hacerlo exactamente porque yo he recibido misericordia y quiero que se conozca este infinito amor misericordioso de Dios. Pero dejemos que Aurora lo siga explicando tan bellamente como lo está haciendo. Gracias, Sonia. A Santa Faustina, en su diario, le recomiendo a los que no saben acerca de ella, el diario se llama La Divina Misericordia en mi alma, y es como para nosotros. Primero es para estos tiempos, porque esa es otra razón por qué es tan importante la misericordia en este tiempo, no solo porque vamos a entrar, ya entramos en Semana Santa y la fiesta es solamente una vez al año, que es el domingo 16, y debemos decirle a todo el mundo que se acoja y acogernos a ese día, que ya vamos a explicar por qué es tan importante y qué promesas nos da nuestro Señor, sino por los tiempos que estamos viviendo. Y todo el mundo dice, o algunas personas, siempre el mundo ha estado así, pero no, el diario de Santa Faustina estuvo prohibido por un tiempo, y eso fue providencial. Después vino San Juan Pablo II, y gracias a él
él proclamó el Día de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia. Él recibió de hecho el diario cuando estaba en el hospital después del atentado que le hicieron, que eso también es providencial. Recibió el diario de Santa Faustina y él pidió, ¿dónde está mi copia? Y el padre Micalenko se quedó como, después de estar prohibido, porque hubo un decreto donde prohibieron el diario, ahí salió. ¿Por qué? Porque nuestro Señor le dice a Santa Faustina que te envío para que prepares el mundo para la segunda venida. Entonces sí es importante, porque nosotros no vivimos en el siglo antepasado, para los que vivimos en el siglo pasado, pero nosotros es importante porque estamos aquí nosotros. Es nosotros los que tenemos que hacer algo para salvarnos, para ayudar a salvar a los demás y para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Entonces no es que los antepasados hacían esto o en el futuro va a ser así, no. Este es el momento donde yo estoy aquí y puedo hacer algo para avanzar el reino de los cielos. A Santa Faustina nuestro Señor le decía que el amor es la flor y el fruto es la misericordia. Wow. Entonces, el acto amor es desear que la otra persona se salve. Y misericordia es hacer algo concreto para que la persona se salve. Hay muchas definiciones. No, creo que tienes que volverlo a repetir pausadamente. Amor es... Empezando por la flor y el fruto. Santa Faustina dice que el amor es la flor, imaginémonos una planta, y la misericordia es el fruto, o sea, que brota del amor. Y el amor es desear que la otra persona se salve. Hablando de lo que tú decías, de que es un amor muy volátil, pues el amor de Dios y el amor que nosotros debemos tener por el prójimo es desear que la otra persona se salve. Pero no solamente desear, sino ser misericordioso, hacer algo concreto para que la otra persona se salve. En vez de, y empezamos a entender la misericordia por lo que es. Jesucristo, Él es la misericordia encarnada. Entonces empezamos a entender por qué Jesús nos dice no juzgues, no condenes. En la medida que juzgues y condenes, en esa medida te voy a medir yo, o el Padre te va a medir. No es que no juzguemos circunstancias, pero juzgar personas, pues nunca debemos hacer eso porque en realidad no sabemos. Así que voy a leerles para que entendamos y luego pasar con la parte de la fiesta como tal. Nuestro Señor nos perdona todo y asimismo nos dice que debemos perdonar. En el diario de Santa Faustina voy a leer en el diario 723, cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Wow. Eso es algo que la gente dice, no, eso no puede ser. Nos cuesta trabajo pensar que Dios es nuestro Padre, que Él es misericordioso y que no es el Dios que castiga y que está tabulando qué es lo que yo hago para devolverme con castigos. Tenemos que borrar esa imagen completamente de Dios porque ese no es Él. Él dice, yo soy el amor y la misericordia mismas. El Papa Francisco dice, el nombre de Dios es misericordia. Entonces, si Él es misericordia, no podemos tener esas ideas erróneas de quién es Dios. Hay una cosa muy importante. En estos días estaba viendo una entrevista que le hicieron y el entrevistador le decía que sí. Bueno, primero, la posición de la iglesia no es que Judas esté condenado. No se sabe. Entonces, no se sabe. Él le dice el Papa sabiamente que, y el nombre de la iglesia donde él ve lo que está hecho, o sea, y se ve a Judas que el diablo está talando hacia abajo, o sea, ya Judas que se ha ahorcado, y Jesús que se lo lleva y dice, y se voltea con una sonrisa irónica a mirar al diablo. Y dice el Papa en la entrevista, he allí la misericordia de Dios. Y a mí me dijo una vez un sacerdote y se me grabó, la diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro regresó y pidió perdón. Si Judas regresa, el Señor lo perdona. Acaba ella de leer que le dice a Santa Sor Faustina que al que más necesita le derrama más misericordia.
Por eso nosotros debemos ubicarnos como el más gran pecador. Bueno, yo me conozco y digo, soy muy pecadora, muy necesitada de tu misericordia infinita. Adelante, querida. Una de las cosas que las queremos invitar es a ver la película La Pasión. La pueden encontrar en las redes sociales. Y a mí el pedazo que más me impacta es los azotes. Y vamos ahorita a mencionar otro libro que también está aprobado por la iglesia, Las Horas de la Pasión de Luisa Picareta. Belleza. A mí me impacta mucho, en uno de esos azotes él cae sobre su propia sangre y ve esos pedacitos de su carne desprendida por los azotes. Y en esos pedacitos él ve a las almas que están separadas de la iglesia, que se van a perder. Y no hay varias partes en esa meditación de las horas de la pasión donde nos dice que lo que más le duele a él son las almas que se pierden. Entonces, como dice Aurora, no es solamente desear que todos se salven. Y si tenemos misericordia, ahí están los que más me han lastimado y mis enemigos que no debieran ser enemigos. Porque si yo fuera la madre de esa persona que hoy siento tanto coraje contra ella, ¿qué es lo que le desearía? El bien. ¿Y qué estaría haciendo? Obras de misericordia para que su alma se salvara. Y dice también la palabra que el que ama al pastor ama a las ovejas. Y no dice a las ovejitas blancas, a todas las ovejas. Les voy a leer del diario de Santa Faustina. El diario es bastante gordito, pero voy a tratar de algunos extractos por cuestión de tiempo. Nuestro Señor le dice a Santa Faustina: mi corazón está colmado de gran misericordia por las almas y sobre todo por los pobres pecadores. Oh, si supieran comprender que yo soy para ellos el mejor de los padres, que para ellos ha brotado de mi corazón sangre y agua, como de un manantial desbordante de misericordia, que para ellos vivo en el tabernáculo, y como Rey de misericordia deseo colmar a las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Ve tú por lo menos lo más seguido posible a tomar las gracias, que ellos no quieren aceptar, y con esto consolarás mi corazón. Qué belleza. Eso es una belleza y lo vemos para las que estamos un poquito tratando de acercarnos más a Dios. Sabemos que tenemos familiares, amigos, vecinos y en general las personas que ni siquiera a veces saben de Dios, y no las culpamos. En vez de condenarlos, en vez de juzgarlos, oremos por ellos. Vamos a ver cuáles son las obras de misericordia. Entonces yo creo que con este comienzo el mensaje de la misericordia es ese. Dios no es nuevo, Dios siempre nos ha dicho que Él nos ama, pero Él le dice de una forma más concreta a Santa Faustina: yo soy el amor y la misericordia mismo, que no tengan miedo de acercarse a mi fuente de misericordia. Entonces tenemos el mensaje y la devoción. El mensaje como tal, ya, si se nos queda eso solamente, que la misericordia de Dios está para todos, absolutamente para todos. Y quiero enfatizar sobre la fiesta de la misericordia. Inclusive las personas que ese día se conviertan en ese mismo día pueden recibir las gracias, siempre y cuando cumplan con lo que viene. ¿Por qué? Porque yo estaba explicando de que el día de la resurrección en realidad es el comienzo de la fiesta, es el comienzo de la octava que celebramos toda la semana. Lo que quiere decir eso es que el domingo se abren las puertas del cielo. El día número 7, que es la creación. Pero desde el punto de vista de Dios, comenzamos el peregrinaje en la vida. Nosotros, como seres humanos, ese día, al estar abiertas las puertas que antes no se podía, no podíamos alcanzar a Dios. Ahora caminamos toda esa semana en sentido figurado, digamos, es lo que quiere decir la vida, y luego nos preparamos, que es lo que vamos a decir de los elementos de la Divina Misericordia, para culminar el domingo de la Divina Misericordia, cuando nuestro Señor viene por nosotros. Y entonces el día 8 quiere decir, el número 7 es el día completo de Dios, pero el día 8 significa eternidad, siempre ha significado eternidad. Por eso es la octava de Pascua, porque ahí entonces
porque yo puedo abrir, se abren las puertas, pero yo no hago nada. Vuelvo a mi vida, como dice Sonia, de no conversión, a seguir con lo mismo. No, se supone que yo reciba la gracia ese día es una gracia sobrenatural la que se recibe. No es en lo natural, es sobrenatural, porque nuestro Señor nos envía su gracia para que yo, habiendo tomado la decisión de cambiar mi vida, la decisión de convertirme, que de ahí en adelante mi vida cambie y yo reciba la misericordia de Dios y sea misericordioso con los demás. Y por eso es que el mensaje de la misericordia es para estos tiempos, porque nos hace falta ser misericordiosos con nosotros mismos y con los demás. Así que podemos continuar con los elementos. Los elementos más importantes de este mensaje son la confianza. Y ahí es que nosotros tenemos problemas. Porque sin confianza, pues difícilmente vamos a recibir la misericordia. Nosotros pedimos cosas, vamos a la iglesia y luego cuando las cosas se ponen complicadas, tenemos una enfermedad o las cosas no salen como queremos, tal vez no somos tan consistentes con la confianza. Pero para vivir la misericordia tenemos que tener confianza y nuestro Señor le dice a Santa Faustina, te voy a dar un recipiente donde puedes recoger todas las gracias y es la confianza. Y la otra es hacer las obras de misericordia, porque no importa cuánta fe... Vamos por parte. La primera parte sería confianza en las acciones concretas. Los dos elementos que tienen que estar para que yo viva la misericordia, porque en realidad esto no es una serie de cosas que tengo que hacer, es que mi vida se convierta en misericordia. Exacto. Porque si Jesús es misericordia, pues yo tengo que parecerme a Él. Así que una de las formas que, nuestro Señor nos las da fácil, ¿no? Confía en mí, te doy un recipiente para que recoja las gracias, que es confiar. Y de hecho, si vemos la imagen que con eso comienza el diario, Él le dice a Santa Faustina, pinta una imagen como la ves. Y la imagen, aunque es preciosa y aunque todo el mundo la ha visto y la ve, no hemos profundizado sobre la imagen. Pero Él le promete al alma que venere esa imagen, que la defenderá. O sea, vamos a hablar de la imagen después, pero vamos a hablar ahora de las obras de misericordia, porque la fe sin obras, pues no tiene valor. Entonces, esos son los dos elementos que no pueden, y dentro de las obras de misericordia está perdonar, ¿no? O sea, es una de son 14, 7 espirituales, 7 materiales, pero dentro de esas está perdonar las ofensas a los demás. Así que es muy importante, la misericordia sin perdón, pues yo no puedo pretender que Dios me perdone si yo no perdono a los demás. Ahí está el Padre Nuestro. Tenemos desde el Padre Nuestro. Entonces luego nuestro Señor le da a Santa Faustina, que ese es el mensaje relativamente nuevo, que simplemente no es que sea nuevo, sino que se lo da para que profundicemos en el mensaje de la Divina Misericordia. Entonces le da, número 1, la fiesta de la Divina Misericordia, que es la que vamos a celebrar el 16 de abril. Le da la imagen, que la mandó a pintar, que ustedes la conocen, que tiene los 2 rayos. Ahora voy a explicar más o menos por encima qué es lo que quiere decir. La novena, que es muy importante, la vamos a comienza el Viernes Santo. En la mayoría de las iglesias yo creo que la van a tener. María Elena la va a colocar en español. Si quieren, también en la iglesia de San Antonio puede uno hacer sign up para que se la envíen todos los días y está disponible. Nuestro Señor... Y si estás en otra parroquia, acércate a tu párroco y dile, a ver, puedes voluntariarte para tú hacer ese trabajo, ¿no? O también tú en los chats de tus amigas, en las redes, es momento de hablar de la misericordia. Sí, desafortunadamente no todos los sacerdotes sabían mucho de la misericordia, ni nadie sabía en realidad, porque como el diario de Santa Faustina estuvo prohibido por un tiempo, pues en vez de culpar por qué no saben, por qué en mi iglesia, pues
cuando quieran, ustedes pueden consultar a nosotros en San Antonio de Padua. Tenemos los manuales que seguimos. Esto está aprobado por la Iglesia y con bendición apostólica de San Juan Pablo II. Entonces, los elementos son la fiesta, la imagen, la novena, que va a culminar la noche antes, comienza Viernes Santo y termina el sábado, la vigilia de la Divina Misericordia, para consagrarnos y para hacer lo que nos dice nuestro Señor, para ganar la gracia del Domingo de la Divina Misericordia. Tenemos la coronilla, que ustedes ya casi todos la conocen, que también fue dada por nuestro Señor a Santa Faustina, y la hora de la misericordia, que sabemos que son las 3 de la tarde, precisamente porque nuestro Señor entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Podemos decir, el Papa San Juan Pablo II, que es el Papa de la Misericordia, nos dejó la encíclica. Uh-huh. Y en esta encíclica voy a leer un poquito para que sepamos. En el diario dice: tengo un amor especial por Polonia, y si ella es obediente a mi voluntad, la exaltaré en poder y santidad. De ella saldrá la chispa que preparará al mundo para mi venida final. Ahí, permíteme que yo lo viví el año pasado, por gracia de Dios. Mi hija estaba en Dinamarca, y ella de regalo de cumpleaños, porque me invitó para allá, y yo le dije, pero ella está casada con un polaco, a mí me gustaría ir a Polonia, mami, y ir al santuario de la Divina Misericordia. Y dice, mami, no, es que queda cerca, vamos a Polonia porque vamos a visitarlo. Bueno, mi amor, si tú quieres, le dije yo. Pues ella hizo el periplo y fuimos. Y justamente cuando estábamos en la iglesia que está hecha, porque fuimos también, entonces están las reliquias de ella, que es en el convento, y la pintura original, pero tienen una grande en el santuario. Y justamente cuando yo veo que las monjitas están saliendo, yo le digo a mi hija, yo no me voy de aquí, van a celebrar misa, justamente en ese instante. Y yo pude sentir durante toda Polonia, en todo el tiempo estuve en la capital y estuve en el pueblo de donde es mi yerno, que está esa chispa allí en Polonia, porque en el resto de Europa está, en Alemania sufrí porque la Gran Basílica es un museo, tuvimos que pagar una entrada para entrar, pero en Polonia sí se conserva eso, sí está allí lo que está diciendo. Y ahí hablaba del Papa, yo creo que también. Correcto. Hay otro tema. Yo iba a decir eso. Dilo. Hay un par de cosas importantes. La coronilla es dictada por nuestro Señor. Sí, Señor. Y la novena es una novena pedida y dictada por nuestro Señor. Y de hecho, en el diario, no sé si recuerdo más, el 476 o 479, donde la dicta, antes de eso viene que hay un ángel que está listo para ejecutar la justicia de Dios. Es decir, iba a recibir sus castigos por muchos pecados, por uno en especial. Y el padre traductor dice que se refería a el pecado del aborto. El aborto tiene mucha relación con la misericordia. Indudablemente. De hecho, la palabra misericordia, no sé si tú vas a explicar de dónde viene, del hebreo del rachim. Bueno, viene de rachim y en palabras hebreas habla sobre el vientre materno y la actitud que es de la madre que se recoge con el hijo. Pero bueno, vamos a seguir porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, nos interesa que sepan los componentes o lo que hay que hacer para alcanzar la gracia del Domingo de la Divina Misericordia. Uh-huh. Entonces, nuestro Señor promete, le dice a Santa Faustina, quien se acerque ese día a la fuente de la vida recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Ese es el diario 300. Hay que explicar un poquito de esto porque es supremamente importante. ¿Qué quiere decir? Que por acudir a la confesión, ofrecer la Sagrada Eucaristía ese día, obtendremos el perdón total de las culpas y las penas. Quiere decir que se nos perdonan todos nuestros pecados de toda nuestra vida y la consecuencia de esos pecados. O sea, la consecuencia siempre es un castigo, no es que Dios nos castigue. Y quiero aclarar esto de una vez para que quede claro. Siempre colocamos en lados opuestos la misericordia con la justicia
y no es así, porque todos los actos de Dios en realidad son misericordia. Entonces lo que sucede aquí es en la cruz, por eso necesitamos a Jesús para salvarnos. En la cruz se unen la misericordia y la justicia. Y la justicia, sí, porque se hace justicia a Dios, ¿y quién la da? Jesús. Jesús se hace pecado, como ustedes saben, se niega a sí mismo, se hace pecado, se hace uno de nosotros sin pecar, para morir en la cruz. Muere en un madero para acabar con el pecado, triunfa sobre el pecado. Y se le da justicia a Dios, pero para nosotros es misericordia. Cada vez que miremos un crucifijo, yo que tengo uno acá, no es que sea muy lindo, sino que me recuerde que Jesús ha ofrecido justicia hacia Dios, porque a Dios Él no se le da lo que Él merece, se le da lo que le corresponde. Él le corresponde darle todo porque Él nos creó. A cambio, en la cruz, a nosotros Jesús nos da misericordia. Y de hecho lo dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, debemos hacer eso con los demás. Si Dios me ha perdonado, pues perdónalo, Señor, porque si supiera no haría lo que está haciendo. Y es muy importante partir de eso. No vamos a oponer, mientras estemos aquí, ¿no? Nuestro Señor le dice a Santa Faustina, en el Antiguo Testamento les enviaba a los profetas con truenos y relámpagos. Hoy les envío mi misericordia. Y esa es la misericordia. La fiesta de la Divina Misericordia para que acudamos allá. Quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de la Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. La imagen es muy linda, pero hay que profundizar porque ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Uh-huh. Su cara en la principal, Él está mirando desde la cruz. Está mirándonos con una mirada misericordiosa, no de acusarnos ni de condenarnos. Es de, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Es una cara preciosa. Y en las imágenes tridimensionales del manto de Turín también coincide con esa misma imagen. Es casi igual. Su mano tiene la mano derecha en bendición, nos está bendiciendo, no nos está maldiciendo, nos está bendiciendo a nosotros, pobres pecadores miserables, no nos está condenando. Y en su otra mano tiene la mano izquierda que está señalando su corazón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque del corazón es que sale todo, y ahí vemos la unión del Sagrado Corazón de Jesús, que vino antes, nuestro Señor se lo dio a Santa Margarita María de Alacoque, y es de ahí que brota la sangre y agua. Y esa es la oración que le da Santa Faustina. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. ¿Y por qué es importante que es sangre y agua? Porque el agua representa, el rayo pálido representa el bautismo y la confesión. Uh-huh. Nos lavan el pecado original, y luego seguimos acudiendo al sacramento de la confesión. Así que cuando veamos la imagen, no es solo una imagen linda, veamos lo que Él está haciendo y por qué Él quiere que la veneremos. Porque cuando veneramos esa imagen, viene algo sobrenatural. Yo estoy mirando la imagen, el pincel, el canvas, y diciendo, esa imagen es bonita, la otra es fea, no me gusta tanto esta. Pero nuestro Señor está diciendo, venera mi imagen, mira lo que yo estoy haciendo contigo. Te voy a dar una gracia para que te conviertas. Entonces, el problema de nosotros, como dijimos al comienzo, es el pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. El pecado, nuestro Señor en esa imagen nos enseña el antídoto. El antídoto del pecado es que el bautismo para que nos quite el pecado original, y la confesión para que nos santifique, nos lave de todos los demás pecados. Y el rayo rojo es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es la sangre. Es rojo porque es sangre. La sangre siempre ha significado la vida, y de hecho la sangre lleva la hemoglobina, y la hemoglobina lleva el oxígeno, y es la vida de las personas, en los seres humanos. Entonces, no es coincidencia esto. Nuestro Señor, esa imagen es hermosa, pero no es solamente hermosa porque la pintaron y se ve muy bonita, porque nuestro Señor le dice a Santa Faustina, no es en el pincel ni en el canvas, es
en quién representa, a quién Exacto. representa esa imagen y las gracias que concede. Entonces, por eso le dice aquí, quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua. Y lo hicieron en vida de Santa Faustina. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de acudir al Domingo de la Divina Misericordia y allí va a haber una imagen en nuestras parroquias. Sí, señor. Y tomamos un tiempo para venerar la imagen. Nos dejan a veces arrodillarnos. En ese momento uno sí puede pedir, es el momento de pedir, pero dar gracias, arrepentirnos y recibir. Lo más importante es recibir la gracia que nuestro Señor nos promete, que es sobrenatural, para poder, ¿qué? Para poder caminar en este mundo. Sin la ayuda de Dios, difícilmente, porque entramos y hacemos ritos y salimos iguales, no va a pasar nada. Entonces, voy a leer que María Elena yo creo que lo va a colocar después, exactamente, las gracias prometidas de Jesús. Ya sabemos, nos va a borrar los pecados y las consecuencias, o sea que básicamente pasamos al cielo si lo hacemos, no vamos a pasar por el purgatorio, pero tenemos que creérnoslo, ¿no? Hacer lo que es y no como una cosa, voy a hacer 1, 2 y 3 y ya lo hice, no. Vamos a entrar como en el año del jubileo, que pasábamos por la puerta santa. La puerta santa es el corazón de Jesús, vamos a pasar por el corazón de Jesús para que Él de verdad trabaje en nosotros. Confesión, dentro de 20 días. Recibir la Sagrada Comunión y tiene que ser en ese día. Por eso es que es importante, es una vez al año y es ese día que yo ofrezco la Sagrada Comunión. Se realiza un acto de misericordia al que uno quiera, pequeño o grande, pero un acto de misericordia. Estar en estado de gracia. Es importante eso, porque si no, entonces pues no podríamos comulgar. Por eso acudimos al sacramento de la confesión y confiar en la misericordia de Dios. Es importante. No podemos ir solo porque me dijeron, no, pero en el decreto donde se establece la fiesta de la misericordia con sus gracias, ahí lo dice bien claro. Hasta el pecador que ese día se convierta, que por cuántos familiares orando por una persona, digamos, ese día se convierte y va, pues esa persona también puede recibir la gracia. Yo quisiera, Aurora, si no es molesta, que vuelvas a repetir los pasos, porque el del final yo creo que es el más importante, que es creerlo, pero vas diciendo, tomar la confesión, todo eso que fuiste enumerando. ¿Puedes repetirlo, por favor? Y falta una cosa, que tú puedes ofrecer esa indulgencia por ti o por el alma de alguien que haya fallecido. Y si ya esa persona está en el cielo, Dios la toma para otra alma. Exacto. Correcto. Lo que no se puede hacer es ofrecer por nadie que está vivo. Solo por uno mismo. Solo por uno mismo y orar por esas personas para que se conviertan, porque mientras estén vivos y en sus 5 sentidos, cada quien tiene que salvar, o sea, trabajar por su trabajo personal. Es bastante importante y insisto en que por favor lo leas y lo vamos a ir analizando. O sea, tenemos tiempo de aquí hasta el Día de la Misericordia. Ajá. La confesión es importante porque ellos, miren cómo ha sido nuestro Señor a través de la iglesia tan misericordioso, que no está diciendo que vayamos ese día a confesarnos porque no va a haber suficientes sacerdotes para confesar a tanta gente. Pero dentro de 20 días y en lo posible, cercano a la fiesta de la misericordia, o sea, esta semana, sin duda tenemos pecaditos y pecadotes, así que debemos acudir al sacramento de la confesión. Uh-huh. Y el día de la fiesta, que es ese domingo, uh-huh, ir a misa y ofrecer la Sagrada Eucaristía. Hacer un acto de misericordia. Uh-huh. Puede ser tan sencillo como perdonar a alguien de mi familia, acercarme. Que a veces no es sencillo. Que eso es lo más difícil. Okay. Estar en el estado de gracia. Bueno, ya hemos tomado la confesión y estamos en estado de gracia. Y confiar en la misericordia de Dios. Eso es importante, porque si confiamos, sabemos que nos vamos a llenar de todo eso. Cuando una de las cosas es que se perdonan los pecados y las consecuencias del pecado. O sea, eso es bien importante porque a veces no queremos vivir un pecado que hemos cometido y ha traído su consecuencia. El Señor ahí está prometiendo que nos borra eso. Nos borra eso, pero nos da la gracia para que sintamos el dolor verdadero por nuestros pecados, exacto, que eso es lo que no tenemos. Exacto. Y eso ahora que tú lo dices, es providencial, porque aquí lo dice en un decreto de la penitenciaría apostólica, uh-huh, donde habla de la indulgencia. Dice, la misericordia divina realmente sabe perdonar incluso los pecados más graves,
pero al hacerlo impulsa a los fieles a sentir un dolor sobrenatural. Ahí está. Sobrenatural. Un dolor sobrenatural, no meramente psicológico de sus propios pecados, de forma que siempre con la ayuda de la gracia divina hagan un firme propósito de no volver a pecar. Entonces, vayamos, porque yo no puedo perdonar hoy, yo me siento lo peor del mundo, yo he pecado mucho, o yo creo que no he pecado nada, que soy muy santa. Pero acudamos a la fiesta de la misericordia, Exacto. que Dios nos va a dar la gracia de mirarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos. ¿Por qué dice un dolor sobrenatural? Porque ya pasa a ser el dolor de que ofendí a un Dios tan bueno. Ya no dejo de pecar, no por temor, porque al castigo, sino por amor a un Dios que me amó tanto y que pone a su hijo para que... Esto es demasiado bello, esta devoción de la misericordia. Y en estos tiempos hay que repetirla. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Y nos falta que aclarar un punto. Para comulgar siempre debemos de guardar 1 hora de ayuno y no tener un pecado mortal. Porque para la confesión. Para la confesión que están dando para la indulgencia tienes 20 días para hacerlo, pero para acercarte a la comunión tienes que estar en estado de gracia. Es decir, pecado mortal, eso lo explica el catecismo, es materia grave, pleno conocimiento, sé que está mal, y pleno consentimiento, lo quiero hacer. Pero tenemos unos minutos extras. Antes de, no sé si te queda alguna idea para cerrar. La oración que le dio... No, vamos a hacerla, por favor. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? No, es que el tiempo... Tú termina la oración, que el Señor se encarga del horario. Es la oración que siempre rezamos en el cenáculo, pero es que yo creo que es como larga. Hay una cosa, mientras la consigue Aurora, que nosotros tenemos que estar bien claros. Lo primero, y por eso es que vamos a la confesión, de sabernos que hemos pecado. No obtenemos misericordia si no me considero pecador. Por eso es que el Señor dice, al más pecador, más misericordia. Yo no he conocido ningún santo, he leído escritos y historias de muchos santos, que no se considere muy pecador, porque ante la presencia sublime, sobrenatural y maravillosa y purísima que es Dios, siempre vamos a sentirnos pecadores necesitados de su misericordia. Siempre dejamos una pregunta, y la pregunta es, ¿qué tan misericordiosa soy yo? Y voy a resumir antes de que vaya esta parte. ¿Cómo se reza? Es Padre Nuestro, Ave María, Credo, y en las cuentas grandes se dice: Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las 10 cuentas de la decena son: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Por qué? Porque le estoy ofreciendo al Padre la pasión del Hijo, es por su. ¿Qué es lo que nos justificó? Y es una extensión de la Santa Misa. Gracias por decirlo. Eso es una extensión de la Santa Misa, porque en la doxología, después de la consagración, el Padre eleva el pan y el vino, el cáliz, que es realmente el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él eleva en la doxología, está entregando al Padre, a nosotros que vamos en el agüita con el vino, y vamos todos como iglesia. Entonces, recemos la coronilla, que es una extensión de la Santa Misa. Y ahora, si no la sabes rezar, busca, para eso tenemos las redes. Coronilla de la Misericordia, hasta la puedes encontrar en audio, en video, rezada por el Papa, rezada de muchas otras formas. No sé si te queda, todavía tenemos tiempo en lo que regresa. Bueno, no ha llegado el de la cabina, así que puede hacer la oración. Hoy Jesús, en su infinita misericordia, nos dio tiempo extra. Ok, esta es una oración preciosa, es la del final que hacemos en todos los cenáculos. Oración para obtener la divina misericordia. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria: Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticípanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos,
Esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza, a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos en el cielo. Amén. Amén. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que si yo no reconozco mi pecado y no pido perdón, pues no voy a poder tener misericordia de Dios, porque lo que no reconozco, de lo que no me arrepiento y no pido perdón, pues no me lo puede perdonar. Y otra cosa importante es cuánto ofende a Dios la falta de confianza. Hay una religiosa que se le acerca a Santa Faustina y dice, pregúntale que si ya me perdonó por algo que había hecho. Y Jesús le manda a contestar que le duele más la falta de confianza que el mismo pecado que ella cometió. Ahora, hazlo en primera persona. Ese pecado, el peor que hayas hecho en tu vida, le duele más que tú lo sigas confesando. Si tú abortaste, solamente una vez debes irte a confesar. Y ya. De ahí en más, repara. Pero Él ya te perdonó. Yo digo que el Señor dice, cuando lo volvemos, ay Señor, mira lo que hice. Y Él contesta, ¿de qué me habla? Yo olvido perfectamente. Yo soy Dios. Hay una cosa antes de, bueno, tenemos estos minutos extra que quiero recomendar y desde el amor de Dios. Y es que vivamos este tiempo de la Divina Misericordia. Vivamos primero, lo que comienza mañana, eso trido pascual. Vivamos y vamos a nuestras iglesias a vivir la vigilia, como le dice Santo Tomás de Aquino, madre de todas las vigilias, el sábado de gloria. Y entonces el domingo, el viernes hemos comenzado la novena y el siguiente domingo nos llenamos de su presencia amorosa. Pero tenemos que confiar, si no, no hay camino. Bueno, pues... Bueno, ahora sí llegó el jefe. Tenemos que cerrar. Muchas gracias, Aurora. Gracias, Aurora. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos la próxima semana.